Buenas noches, gracias por estar junto a nosotros y por seguirnos durante todo este día jueves ya, casi finalizando la semana. Una semana muy informativa que hemos tenido acá en GTV Televisión y le agradecemos siempre que esté junto a nosotros en Facebook, en su celular, en su computador y también en las comunas que nos ven en los cables operadores, que ya vamos a acercar próximamente a dos comunas tal vez muy lejanas de la capital de O'Higgins, pero muy importantes para nosotros, como es Santa Cruz y San Fernando. Próximamente ya vamos a estar con ustedes también, pero agradecemos a todo el Cono Norte, Central también de nuestra región, que ya nos ven a esta hora. Y usted sabe que a esta hora también la entrevista en GTV es muy importante, muy trascendente. Hemos tenido temas de verdad muy importantes durante la semana y agradecemos esa interacción que tiene con nosotros en Facebook, haciéndonos consulta y nosotros respondiendo en la medida que podamos todas sus situaciones muy puntuales que ocurren en las 33 comunas de la región de O'Higgins. Hoy vamos a hablar de un tema muy trascendente, importante. Tuvimos a la directora regional tiempo atrás a propósito del ISL, del Instituto de Seguridad Laboral, que de verdad en ese aspecto para nosotros ha sido muy trascendente y hemos tenido ya temas importantes. Y es por eso que hoy está el director nacional del Instituto de Seguridad Laboral, el señor Manuel Cañón Pino, a quien le agradecemos, director, que esté junto a nosotros y que, por cierto, haya elegido a GTV también para difundir lo que significa el instituto. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Roberto, y muchas gracias a ustedes por recibirnos. Para nosotros la verdad es que es muy importante estar hoy día en la sexta región para dar a conocer a toda la ciudadanía los beneficios de la ley que termina con la discriminación de obrero empleado, conversar también un poco acerca de la nueva ley de honorario, los impactos que tiene en nuestro instituto. Por lo tanto, contento, muy contento. Hemos tenido una agenda bastante activa. Así es, sí, me imagino, ¿no? Hoy día jueves, un día que ha sido caluroso y que usted ha tenido una agenda muy apretada, con muchos medios de comunicación, con el personal del instituto, de verdad, conversando sobre estas nuevas leyes que de verdad es muy interesante y trascendente darla a conocer como lo vamos a hacer ahora. Sí, correcto, correcto. Así que, bueno, encantado nuevamente de estar acá y pregúntame lo... ¿Cómo no? Bueno, vamos a partir por algo que es muy trascendente, como ya lo decíamos, la ley 21.054, que de verdad ha venido a modificar, a cambiar, a tener alguna situación, empleados, obreros, es lo que particularmente lo que se habla, y esta subsecretaría ha estado particularmente informando al país de lo que significa estas modificaciones. Sí, correcto, correcto. Tanto nuestra subsecretaria de Previsión Social, María José Saldívar, como yo como director nacional y los directores regionales, hemos estado, digamos, difundiendo los beneficios de esta ley. Bueno, efectivamente, la actual ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, la ley 16.744, estipulaba, ¿no es cierto?, de que habían ciertos trabajadores que eran calificados como obreros, que en caso de necesitar prestaciones médicas, ya sea por un accidente laboral o una enfermedad profesional, solamente podían ser atendidos en los servicios de salud pública. A partir del 1 de enero de este año, eso se acaba, esta suerte de discriminación se termina y, en definitiva, todos los trabajadores que están adheridos al ISL pueden ser atendidos, en definitiva, en los servicios de salud pública, pero también en las instituciones privadas de salud con las cuales mantiene convenio nuestro instituto. O sea, eso es lo que viene a poner fin, en cierta manera, a esta discriminación histórica que se han hecho en esas prestaciones, ¿no? En definitiva, se trata de eso, pone fin, termina esto, porque esta discriminación histórica, tal como tú la llamas, difícil de entender en el siglo XXI, en definitiva, lo que hacía es que hacía una diferencia en aquellos trabajadores en donde prevalecía el trabajo físico sobre el intelectual. Entonces, nos encontrábamos que las trabajadoras de casa particular, trabajadores agrícolas, trabajadores de la construcción, manipuladores de alimentos, etcétera, en caso de tener un accidente o una enfermedad, solamente podían ser atendidos en los servicios de salud pública, a diferencia del resto de los trabajadores denominados empleados, que podían también ser atendidos en instituciones privadas, insisto, con las cuales nuestro instituto mantiene convenio. Correcto, me parece una muy buena noticia como para partir esta conversación a propósito de esta situación que en algún momento usted la ha vivido, la vivió y que ahora tiene esta modificación trascendente que particularmente favorece, director, a cerca de 400.000 trabajadores, ¿no?, adheridos al ISL, ya que se elimina esta distinción entonces que otorgaba esta diferencia entre trabajadores y obreros, algo que históricamente uno conocía, incluso nuestros padres en algún momento, abuelos catalogados como obreros, uno señalaba, entonces claro, uno se preguntaba, obrero, trabajador, ¿cuál era la diferencia? Y en la salud, sin duda que
hoy día viene a marcar esta diferencia y a favorecer, digamos, a estos cerca de 400.000 trabajadores asociados o adheridos más bien al ISL. Sí, correcto. Bueno, efectivamente nuestro instituto hoy día tiene aproximadamente ya cerca de 1 millón de trabajadores adheridos, de los cuales un poco más de 400.000 tenían esta calidad, sí, digamos, de obreros, específicamente en la región, en la sexta región, de 52.000 trabajadores, aproximadamente la mitad, 25.000, 26.000 que tenían esta categoría. Ya. Por lo tanto, específicamente acá en la sexta región, son esa cantidad de personas, 25, 26.000 trabajadores, los que se van a ver beneficiados, digamos, con el inicio, digamos, de esta nueva ley. Y esto es por sí solo, ¿no? O sea, no hay que tener algún requisito, alguna cosa puntual en el cual uno diga, no, yo sí o yo no, en fin. No hay ningún procedimiento administrativo que haya que iniciar como, digamos, para contar con el beneficio. ¿Ya? O sea, nada más que por ser trabajador, con esa calidad, con contratos al día, imposiciones, todo nada eso. Nada más que por ser trabajador y estar adherido a nuestro instituto, al ISL, el beneficio comenzó a regir a partir del 1 de enero. Y esto también implica un doble de trabajo, en cierta manera, para el ISL, ¿no? De tener más gente hoy día que poder satisfacer las necesidades de salud. Claro que sí, porque en definitiva nosotros como instituto, lo que era la atención de estos trabajadores radicaba principalmente en los servicios de salud, tanto en las atenciones médicas como en las enfermedades. Por lo tanto, había una especie de desconocimiento, una especie de subnotificación respecto a cuál era la cantidad real de accidentes. Claro. Eso también es importante, porque eso hoy día va a ser transparente. Y al tener cifras, al tener estadísticas buenas, se pueden hacer mejores políticas públicas, ¿ya? Por lo tanto, a medida que van a ir transcurriendo los meses, nosotros vamos a ir sabiendo con mayor certeza cuál era la cantidad de obreros que se presentaba, cuál era el tipo de accidente y permitir, digamos, establecer mejores acciones preventivas. Sin duda que también es trascendente esa estadística más fina a propósito de lo que pasa en nuestro país con los trabajadores, puntualmente con las características que usted señalaba anteriormente, porque, claro, las políticas públicas hoy día van todo de la mano, cuando uno ve gente que postula a subsidios, cuando ve gente que postula a otros bienes municipales, por ejemplo, en la educación, que también hemos tenido acá la subsecretaria de Educación Parvularia, cuando hablaba de quiénes son las personas que pueden, o las mamás que pueden postular a que sus hijos sean cuidados por estos programas que hay en el verano, también tiene que ver con aquello. O sea, finalmente es una cadena de situaciones que a la larga el ISL va a tener a nivel de la salud una situación importante en la estadística. Y en esto me parece también, director, que las ISAPRES, por ejemplo, ahora como se amplía el espectro de quienes pueden atender a nivel de la salud a los trabajadores, a los antes llamados obreros, las ISAPRES, por ejemplo, las clínicas y otros centros también se ven favorecidos porque tienen una cantidad de gente importante también que se puede atender, y ustedes también tranquilos en saber que ellos van a poder ir no solamente a la salud pública, sino que también a la privada en cierto momento. Bueno, específicamente, más que las ISAPRES son aquellas instituciones privadas con las cuales mantiene convenio, digamos, el instituto, ¿ya? Nosotros mantenemos convenio con alrededor de 86 instituciones a lo largo del país, además de todos los hospitales de la salud pública, claro, con instituciones privadas. Y esas instituciones privadas en particular, claro, van a poder también atender a los trabajadores del ISL cuando así sea. Claro, por eso digo, porque como que se amplía también por el tema, sí, por supuesto, en la posibilidad de tener a gente que a lo mejor nunca había tenido la opción de atenderse allí, sí, más allá de la calidad o no, porque la salud pública, quiero decir, también tiene mucha calidad. Acá en el Hospital Regional de Rancagua tenemos uno de los de Sudamérica más amplio, con más capacidad y con mayor tecnología en algunos aspectos. Por lo tanto, en eso no es desmerecer a la salud pública, todo lo contrario. Acá en la región de O'Higgins, por ejemplo, tenemos ejemplos. Y créame que como rancagüino uno ya lo tiene internalizado. O sea, uno sabe que el Hospital Regional de Rancagua es uno de los que está mejor dotado y mejores en el país. Por lo tanto, en eso no es desmerecer, sino que va a ser un complemento particularmente. Sí, justamente esa es la palabra. Por una parte es un complemento y por otra parte es una equidad en términos de la posibilidad de elegir, ¿ya? De la elección de poder acceder a una u otra alternativa, ¿ya? Pero obviamente no hay nada, digamos, en contra, digamos, de la salud pública y sobre todo la salud pública regional que en algunas regiones para nosotros como instituto se constituye en el principal prestador, ¿ya? Director, bueno, es una muy buena noticia la que acabamos de saber y escuchar de su propia voz.
Y el ISL, el Instituto de Seguridad Laboral, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿En qué pie está? ¿Cómo está trabajando a lo largo del país? ¿Cómo está mirando estas nuevas políticas, estos nuevos cambios a propósito de esta ley y otras que pudiesen venir? ¿Cómo está el ISL? Mire, la verdad es que nos encontramos en una situación, yo diría, histórica. ¿Ah? Histórica, porque es histórico que después de 50 años, ¿no es cierto?, que parte la ley 16.744 de accidentes del trabajo, se produce, digamos, este cambio. Esta es una ley que la presentó en su anterior gobierno el presidente Piñera al Congreso y que se promulgó finalmente, digamos, en el año 2017. Sí. ¿Ya? Por lo tanto, va a significar un cambio muy grande para nosotros. Y también hay otras leyes, como está la ley de honorarios, que también va a tener un impacto, digamos, en el instituto. Por lo tanto, si usted me pregunta cómo estamos, estamos muy bien, estamos con muchas expectativas y también estamos un poco nerviosos porque sí, de repente, claro, uno hace, digamos, sus evaluaciones, ¿no es cierto?, sus estudios, pero a veces la práctica, digamos, sí, dice que es un poco diferente. O sea, claramente, cuando hay algo nuevo, cuando hay algo que generar y siempre van a haber algún tipo de complicaciones o las típicas marchas blancas, ¿no? Y en ese aspecto el ISL no va a estar exento de aquello y se entiende que así sea. Si el perfeccionamiento de las cosas van de acuerdo a las situaciones erráticas que en algún momento pueden ocurrir, nos pasa a todos. Sino sí, nosotros acá como canal estamos hace poco acá en Rancagua y la verdad que este canal que lleva años, pero ahora instalado en Rancagua también ha tenido sus dificultades, por cierto, y eso ayuda a avanzar de mejor manera. Si la corrección de las cosas es lo que finalmente va a tener el éxito en las situaciones. Usted señalaba la ley 21.133, esta ley que incorpora a los trabajadores a honorarios al sistema de protección social, algo muy puntual, algo que nosotros en nuestro rubro también ocupamos mucho, el tema de la boleta, el tema de boletas laborales, me refiero, de honorarios al seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedad profesional. Eso de verdad a nosotros también nos alegra mucho que ocurra, que haya una visión a nivel de la salud de lo que significa de la gente que boletea a ratos en sus trabajos. Sí, bueno, esta ley es una ley muy importante y que trae muchos beneficios, ¿ya? Y ahí yo quiero ser bastante claro y categórico porque al principio la gente como que se resiste un poco porque piensa, digamos, de que va a perder esta devolución del 10% que sí, se produce en las operaciones renta. Bueno, en principio no es el 10%, ¿ya? Es bastante menos, ¿ya? Hay un porcentaje que va para lo que es el seguro de invalidez y sobrevivencia. Correcto. Un porcentaje que va a accidentes del trabajo, otro que va para la ley sana y también un pequeño porcentaje para lo que es vejez y salud normal. Específicamente en el caso nuestro, lo que es accidentes del trabajo, es la tasa básica, digamos, del 0,9%. Y esto, además del trabajador estar cubierto en el caso de que, ojalá no ocurra, pero en el caso de tener un accidente o una enfermedad, va a tener la posibilidad también de gozar de ingresos cuando tenga una licencia médica, cuestión que hoy día no ocurre. Sí. Por lo tanto, el cambio es un cambio sustancial y muy importante, y es importante que así se entienda. Sin duda, de hecho, en un principio, cuando distintos gobiernos comenzaron a intervenir de cierta manera, esta situación de que la gente que boleteaba, precisamente como lo que estamos hablando, boletea por sus servicios laborales, no tenía imposiciones. Me parece que fue como el primer trabajo de algunos gobiernos en el sentido de hacer que esa persona declarara imposiciones como independiente, de su propio bolsillo, depositar los dineros y poder tener AFP, poder tener salud, seguro de invalidez y sobrevivencia, en fin, el accidente del trabajo. Y la gente que no lo tenía, no podía, como bien dice usted, poder atenderse ni siquiera en la salud pública, FONASA, por ejemplo. Pero cuando lo hizo, le cambió la vida. Claramente, depositar X cantidad de dinero mensual de su propio dinero, hacer la gestión, pagarlo, le cambia la vida porque después va a encontrarse con situaciones de salud, de enfermedad, en las cuales sí va a poder tener la opción de tener FONASA y ser atendido en algún lugar, incluso en clínicas privadas. Por lo tanto, en ese aspecto me parece que el primer trabajo fue aquello que se logró. Mucha gente hoy día deposita y cotiza como independiente. Y esto también viene a ayudar mucho a que la gente haga una conciencia finalmente, si es un beneficio para todas las personas. Claro, el dinero en el bolsillo a mucha gente le interesa mucho que esté, pero cuando hay que pagar por una situación como salud, me parece que valga la redundancia, es impagable tener la opción de la cobertura. Eso
es innegable. Así es, y desgraciadamente cuando ocurren accidentes del trabajo, muchas veces enfermedades profesionales, son accidentes o enfermedades de alto costo. Correcto. ¿Ya? Y el seguro cubre el 100%. Sí. O sea, aquí no hay un copago. Aquí el seguro cubre 100% del tratamiento, digamos, Sí. que tiene el trabajador, digamos, por el siniestro. No, sin duda. Y créame, director, que a nivel de los medios de comunicación, usted que estuvo pues, durante el día en diarios, en radios, la mayoría de los que trabajamos en los medios a veces no hay una cobertura por una situación contractual y hay una boleta de por medio. Incluso acá en Rancagua ocurrió un hecho muy particular que finalmente cambió la visión incluso de los gobiernos regionales. El gobierno regional trasladaba a los periodistas a otra comuna cuando había una actividad del intendente, por ejemplo. Y sabe que ocurrió un accidente en el cual los que iban dentro del vehículo, camarógrafos, gráficos y periodistas, que no tenían cobertura de salud, lo vieron y lo pasaron muy mal. Por lo tanto, en ese aspecto hubo ya no trasladar más, porque ahí las autoridades se dieron cuenta que efectivamente los que trabajan en medios de comunicación a ratos no tienen esa cobertura, y me parece que esta ley 21.133 y otras que pueden haber, que no son tomadas todavía en cuenta, me parece que es trascendente. Por eso le doy el ejemplo yo de lo que significa y cómo nosotros particularmente nos hace mucho sentido, aunque haya un desmedro económico al fin de mes, o que le saquen ese porcentaje a la boleta en la devolución, me parece que es un beneficio. Correcto. Y la verdad es que es muy interesante tu alcance y el ejemplo. Yo justamente he estado hoy día en varios medios. Sí. Y el tema le ha interesado mucho a tus colegas, ¿ya? A tus colegas, justamente por lo que tú dices. E incluso les interesa a algunos colegas que tienen un trabajo dependiente, pero que también trabajan como independientes. Sí, hacen la dualidad. Claro, sí, sí. Entonces, sí, claro. ¿Cómo no va a ser importante estar protegido, digamos, si uno tiene un accidente? Correcto. Y estas leyes, director, bueno, del 1 de enero ya comenzó la 21.054. La 21.133 que acabamos de hablar, ¿esa va a tener algún momento ya en la cual...? Bueno, esa ley se empieza a materializar en la operación renta de este año y los trabajadores a partir del 1 de julio van a tener la cobertura. Interesante. O sea, la operación renta de este año... ya todos, porque todos tenemos que hacer aquella situación, vamos a en algún momento ver y no negarse aquello, de verdad, porque me parece que es muy trascendente. Director, dentro del día entonces hizo muchas actividades, estuvo en la capital de O'Higgins, el personal del ISL también muy comprometido con el trabajo, con esta situación de tal vez capacitarse en estas nuevas leyes para poder finalmente orientar al usuario, ¿no? Que es fundamental, digamos, la orientación a los usuarios. Sí, correcto. La verdad es que nuestros funcionarios son muy importantes y lo más importante, digamos, es esa vocación de servicio público que se demuestra justamente, tal como tú dices, Roberto, esto ha significado y seguramente va a seguir significando absorber una mayor carga de trabajo. Pero el fin último aquí es el beneficio, digamos, del trabajador, el beneficio del ciudadano. Y tal como tú bien decías también, en general los sistemas cuando parten con algún tipo de complicación. Pero nosotros tenemos estimado, digamos, que en un corto plazo ya vamos a estar en situación de régimen. Correcto. Y esta ley y la aplicación de estas leyes, por cierto, tienen un costo. Y leí aquí yo 13.000 millones de pesos. Se estima que la entrada en vigencia de esta ley va a implicar esa inversión proyectada para el año 2021. Algo que no es menor, algo que también es muy interesante destacar, cuánto es la cantidad de dinero que se está invirtiendo en el ISL y en estas situaciones de nuevas leyes. Sí, correcto. Significa esa inversión. Bueno, por una parte, digamos, hay mayores ingresos, digamos, por efecto de la cotización, pero también hay mayores gastos, tanto en prestaciones médicas como en prestaciones económicas. ¿Ya? ¿Cómo no? Y bueno, y no a la discriminación en ese aspecto, ¿no? Como eslogan casi, ¿no? Porque ya no hay una discriminación entre trabajador y obrero, algo que claramente uno cuando pequeño, por eso lo decía el alcance hace un rato, escuchaba la calidad de trabajador y obrero, había una distinción, correcto, había una diferencia. Socialmente se hacía. Y sigue la equidad en el trabajo. Sí, socialmente se hacía, era una realidad que de verdad muchos vivimos cuando más pequeños. Bueno, director, ¿dónde la gente puede conocer en detalle lo que es y hoy día cómo trabaja el ISL? Me parece que hay una página web, la puntual, la general. Sí, nosotros tenemos nuestra página web, ¿no es cierto?, que es www.isl.gov.cl y ahí, además de encontrar, digamos, los beneficios que traen estas nuevas leyes, van a encontrar información acerca de las prestaciones médicas que entrega nuestro instituto. Y si me permite, Roberto, me gustaría referirme específicamente a un punto, porque si bien es cierto, nosotros entregamos prestaciones médicas y prestaciones económicas, también por ley, ¿no es cierto?, nosotros entregamos prestaciones preventivas.
¿ya? Y para nosotros las prestaciones preventivas son muy importantes porque ojalá nunca tuviéramos que ocupar las prestaciones médicas y las prestaciones económicas, ¿ya? Ojalá tuviéramos, digamos, tal fuerza la prevención de tal manera de que, como dice nuestra subsecretaria de Previsión Social, tuviéramos 0 accidentes, ¿ya? Y en ese sentido, nosotros dentro de esta página web tenemos nuestro portal campusprevención.cl, donde hay un link y que es gratuito y puede acceder cualquier persona, ¿ya? O sea, personas que estén adheridas a nuestro instituto o que no lo estén. Y créeme que acceden hoy día muchas personas y también acceden de otras partes del mundo, ¿ya? Sí. Porque es un portal muy didáctico, ¿ya? Que al empresario le sirve para que se autoevalúe en materia de prevención y al trabajador le sirve para que aprenda técnicas, hábitos de autocuidado, las cuales son muy importantes para evitar los accidentes. Claramente, de hecho, cuando tuvimos la presencia acá en nuestro estudio de la directora regional, estuvimos conversando muchos temas de prevención en una campaña que había en su momento y también orientando a los usuarios y a los televidentes, por cierto, al respecto de estos temas. isl.gov.cl, está ahí en pantalla ya la dirección web y también está la que acaba de señalar el director nacional, Campus prevencionisl.cl. Ahí están las dos en pantalla para que usted la pueda anotar, para que la deje grabada y pueda visitarlas y ver. Y también como usuario y como empleador, claramente, usted lo señala muy bien. Los empleadores son derechamente los que necesita el ISL que más conozca lo que está pasando en el instituto. Correcto, correcto. Es muy importante la labor de un empleador, digamos, porque en definitiva es el que tiene que ver y cuidar, digamos, la salud laboral de sus trabajadores, ¿ya? Y en este sentido, uno puede pensar, digamos, de que muchas veces hay desconocimiento y por lo tanto esta herramienta les permite, en función del rubro que ellos desempeñan, autoevaluarse y detectar puntos de riesgo. Y si es que hay algún punto de riesgo muy importante, bueno, para eso estamos nosotros también, sí, para asesorarlos, para evaluarlos y en definitiva, hacer todas las actividades preventivas. No, por supuesto. De hecho, más allá de hoy día la tecnología que está muy a la mano, claramente uno tiene que ser que finalmente busque dónde puedo encontrar las respuestas a las dudas que puedo tener al respecto, por ejemplo, del ISL, en el cual hemos tenido la visita en el día de hoy del director nacional entonces del Instituto de Seguridad Laboral, Manuel Cañón Pino, a quien le agradecemos que haya venido, que haya estado junto a nosotros. Las puertas abiertas de GTV a usted cuando visite nuevamente en una nueva agenda regional a nuestra región y, por cierto, también a la directora regional, la puerta abierta para que conversemos temas de prevención, como usted lo acaba de señalar, y de nuevas novedades que tenga el Instituto de Seguridad Laboral. Ok, pues Roberto, encantado de haber estado con ustedes, muy agradecido de que nos reciban porque la labor de ustedes, de los medios, es fundamental también para prevenir los accidentes y las enfermedades profesionales de los trabajadores de nuestro país. Por cierto, reitero entonces la invitación. Y gracias a usted también por estar junto a nosotros conversando puntualmente de la salud y de todos estos temas. Nosotros, usted sabe, en Facebook siempre tenemos entonces la información para que usted pueda ver nuevamente reiterada esta entrevista y, por cierto, más información del Instituto de Seguridad Laboral. Que esté muy bien. Buenas noches.